Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica. Hoy me encuentro transmitiendo desde uno de mis lugares preferidos, uno de los lugares más bellos de mi barrio, los viveros de Coyoacán. Un espacio que no solamente provee de plantas y árboles para reforestar la Ciudad de México, sino que además es un pulmón para esta muy contaminada ciudad. Y, por si fuera poco, en la periferia del vivero cuenta con un circuito para correr que será más o menos de poco más de 2 kilómetros de distancia. Es uno de los mejores espacios para practicar el atletismo de fondo. De hecho, parte de mi entrenamiento cuando corría maratones lo realizaba aquí, en los viveros de Coyoacán. Además, es un lugar ideal para practicar otro tipo de actividades recreativas, principalmente para cuestiones de mantener la salud. Por ejemplo, aquí hay grupos de yoga, grupos de tai chi, en fin, hasta he visto grupos de, pues como de toreros practicando, no sé cómo se le llama esa actividad, pero bueno. ¿Cuál es su historia? Les voy a decir muy brevemente, porque no se trata de hablar exactamente del vivero de Coyoacán, sino vamos a seguir platicando sobre la personalidad. En 1901, o sea, hace muchos años, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo donó 1 hectárea de terreno que pertenecía al rancho Panzacola con la finalidad de convertirlo en un vivero. En 1907, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo consigue el apoyo del secretario de Hacienda y del presidente Porfirio Díaz, el presidente de México, por supuesto, logrando su apoyo y con ello la fundación oficial del vivero. Poco a poco, el gobierno fue adquiriendo predios aledaños, logrando llegar a las 39 hectáreas actuales. Es, sin duda, un hermoso lugar. Es uno de mis preferidos. El vivero ha tenido sus altibajos, sobre todo porque le tocó pasar la Revolución Mexicana y el exilio del presidente Porfirio Díaz, por lo que otros presidentes, algunos más, otros menos, pues apoyaron o no apoyaron tan importante proyecto forestal. Hubo que esperar a que pasara la revuelta revolucionaria en México para consolidar el proyecto. Y fue hasta los años 30 del siglo pasado que fue abierto al público y en 1938 fue declarado por decreto del presidente Lázaro Cárdenas como Parque Nacional bajo el nombre El Histórico de Coyoacán. El vivero de Coyoacán ha tenido un papel fundamental en la producción de millones de árboles, no solamente especies nativas, sino el cuidado y crianza de especies importadas de árboles hermosos, muchos de ellos frutales. El vivero ha funcionado también como un espacio, digamos, pedagógico, ya que recibe diversos tipos de investigadores universitarios y alumnos de escuelas de educación básica para diversas actividades educativas. Así es que, si usted vive cerca o viene de visita a Coyoacán o a la Ciudad de México, pues no olvide visitar el vivero para dar una simple caminata, para correr, para trotar. No tiene costo la entrada, es un hermoso lugar. También puede comprar algunas plantas en el mercado que se encuentra anexo al vivero. Pues bien, seguimos con este importantísimo tema de la personalidad. Todos nos preguntamos, ¿qué es la vida? Seguramente usted se lo ha preguntado, todo mundo nos lo hemos preguntado, ¿qué es la vida? Pero le aseguro una cosa, muy pocos se preguntan, ¿por qué es que somos capaces de hacernos esa pregunta? Eso es muy importante, ¿por qué somos capaces de preguntarnos qué es la vida? Independientemente del significado, ¿por qué somos capaces de hacernos preguntas? Un animal no puede hacerse esa pregunta simplemente porque no es consciente de sí mismo. El animal es impersonal. La vida
es un proceso, eso creo que todos lo tenemos claro, es un proceso. Si bien existen sistemas orgánicos en nuestro cuerpo, tenemos el sistema el metabólico motor con nuestras extremidades, tenemos el sistema rítmico, donde se hallan los pulmones, el corazón, el aparato circulatorio, etcétera. Por eso es el sistema rítmico, ahí están los ritmos del ser humano. Y también contamos con el sistema neurosensorial, donde se encuentra, por supuesto, el cerebro y todo esto, neuronas que conocemos, etcétera. Pero si bien son fundamentales para la vida estos aparatos, a nivel cósmico es de vital importancia la relación que tiene cada individuo con su medio ambiente, sobre todo porque somos dotados de una chispa divina. El ser humano no está creado para vivir en aislamiento. Sacaremos lo mejor de nosotros en el contacto social. Entonces existe una relación del organismo, es decir, de un ser humano, con todo lo que le rodea. Pero entonces, ¿cómo es que esto adquiere sentido? Me refiero a un sentido humano, pues lo que le da el valor de identidad y significado a esa relación organismo-medio ambiente es la personalidad. Sin esta cualidad no podríamos ser lo que somos. Sin ella seríamos como máquinas, como una simple computadora. Lo que permite que todo eso con lo cual me relaciono tenga un valor, tenga un significado, es la personalidad. Gracias a ella puedo darle sentido a la vida, ya que la personalidad me permite evaluar la realidad externa a mí, pero a partir de mí mismo, a partir de mi interior. Es decir, la personalidad me vuelve capaz de identificarme subjetivamente como participante de una realidad externa. Eso es increíble. Bueno, desde ese yo soy, que puedo percibir la existencia de fenómenos, luego reaccionar a esos fenómenos, luego reconocer su significado y luego darles un valor. Le damos un valor particular a los fenómenos naturales, morales y espirituales con los cuales nos topamos gracias a la personalidad divina. Y todo esto no se da en un instante en el tiempo, sino que una relación es un proceso. Existe un sentido de continuidad que gracias a las dotes de la personalidad somos conscientes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de un mecanismo contra un organismo? O sea, de una computadora o de una máquina contra un ser humano, incluso también en parte, solamente en parte con un animal. Pero hablando particularmente de los seres humanos, vamos a decir cuál es la diferencia. Un mecanismo, por ejemplo, vamos a llamarle un automóvil. Un automóvil. Este automóvil funciona igual independientemente de si estamos, vamos a llamarle, en una guerra mundial, o estamos en un paseo con nuestros hijos, o estamos en un pueblo abandonado. Su diseño funciona gracias a que todo aquello que contiene, digamos, de la carrocería hacia adentro, le da igual lo que ocurra afuera. Sin embargo, un organismo depende de cómo se relaciona con el exterior. Un organismo responde a estímulos externos. Es consciente de lo exterior y por lo tanto le afecta. Reacciona a fenómenos externos. Por ejemplo, no podemos dejar de sentir algo cuando vemos una injusticia. Por ejemplo, cuando podemos ver, por ejemplo, el maltrato a un niño o el maltrato a un animal o a un anciano. Por lo tanto, la capacidad de responder a un estímulo lo otorga la personalidad. No es un proceso mecánico, no es como un carro, ya que la personalidad funciona involucrando el todo universal. No lo olvide, la personalidad es unificadora. Si bien un automóvil
es un mecanismo que funciona cósmicamente, lo hace de manera pasiva. No tiene un significado cósmico. Cuando usted muera, Dios no le preguntará qué carro tenía. Eso es irrelevante cósmicamente. No obstante, los organismos son inherentemente activos. La personalidad nos permite conectarnos de manera consciente con el cosmos y otorga el potencial de continuidad eterno. Pero como siempre les digo, todo depende de si tomamos la decisión. Pues bien, como usted podrá observar, la personalidad tiene enorme papel en nuestras vidas. Hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.